Para ti, entre esos dos muñecos, ¿cuál es el bueno? ¿Y cuál es el malo? Ella es el bueno y ella es el malo. ¿Y cuál es el muñeco bonito? Ella. ¿Cuál es el bonito? ¿Y el feo? ¿Por qué? Porque es negro. ¿El negro es feo? Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos entonces a esta nueva colaboración. Hoy, como pueden ver, vamos a hablar de crianza y prejuicios raciales y por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Alexandra Rivera, cofundadora de Basta Racismo México, que ahorita nos contará un poco más de eso. Eh, y digamos, es una organización que reconoce que el racismo no es un problema aislado, sino que la idea es que ahí participan diferentes aspectos, que es bueno tener presente, entonces va muy alineado a lo que quería hablarles el día de hoy. En realidad es un tema del que desde hace mucho quería hablar, pero no había encontrado con quién. Entonces, Alexandra, primero gracias por estar aquí con nosotros hoy y cuéntanos un poquito sobre ti, sobre qué es eso de Basta Racismo México. Hola Gina, pues muchas gracias. Igual yo estoy muy contenta por hacer esta colaboración y justamente hablar de un tema del que Basta Racismo, pues tal cual lo dice su nombre, estamos abogando y luchando desde nuestras trincheras aquí en la Ciudad de México y en otras partes de la República, ¿no? Bueno, Basta Racismo es una organización de jóvenes en las que hacemos distinta difusión acerca de cuáles son las secuelas del racismo, justamente para que la sociedad esté informada acerca de, pues, de este fenómeno, ¿no? Que lo vivimos cotidianamente y del cual pues también queremos eliminarlo a partir de diversas intervenciones educativas, tales como esta colaboración y como círculos de lectura, conversatorios, cursos y talleres, pues dirigido para diferentes edades, justamente desde niños, adolescentes y adultos, ¿no? Entonces, pues me llena de alegría poder estar hablando aquí acerca de lo que es crianza y prejuicios raciales, ¿no? Y resolver algunas dudas que por allá haya y también eliminar mitos acerca de, bueno, cómo hablar de prejuicios raciales con los niños, ¿no? Sí, digamos, es un tema que pienso que muchos, digamos, con lo que pasó justamente el año pasado, que se volvió viral lo de George Floyd, que pues seguramente tú también oíste, creen que es algo, entre comillas, reciente, pero pues es algo que tiene más tiempo, digamos, del que muchos quisieran reconocer o que sepan, ¿no? Entonces, pienso que le tenemos un poquito de miedo a la diferencia, sea cual sea, y tú ahorita más adelante nos dirás si estás de acuerdo o no que si las gafas, que si el pelo, que el tono de piel, que la orientación sexual, digamos que entonces el color de piel, digamos, no escapa de esta realidad y esto se ha ido transmitiendo de una generación a otra, ¿no? Y pienso que básicamente, aunque aún suceda, es bueno que sepan que esto no es algo que sea respetuoso y no es lo ideal, ¿sí? Porque no podemos pretender que todos sean copias exactas mías o copias exactas de Alexandra, ¿sí? Digamos que así como todos tenemos una forma de pensar, digamos que el recipiente que lo contiene es distinto, ¿sí? Y digamos que quiero que iniciemos con una reflexión importante y es, podemos tener tú que nos estás viendo y nosotras un tono de piel o un color de piel diferente, pero todos tenemos sentimientos, ¿sí? Todos tenemos sueños que queremos realizar y tenemos, digamos, de cierta forma derecho a verlos materializados, ¿sí? Entonces, por eso es que quería tener hoy a Alexandra hablando de este tema con nosotros y entonces antes de darle paso a ella, hablemos entonces de ese inicio, de esos prejuicios raciales dentro de las familias. Estuve indagando un poco del tema y me pareció muy bueno que organizaciones como la UNICEF hablan de esto y justamente aquí les traje un poco lo que dice UNICEF y es que se puede hablar con los hijos de racismo, es difícil, ¿cierto? Digamos que hay dos como miradas que ellos dicen. Por un lado hay papás que les preocupa exponer a sus hijos a este tema del racismo y de la discriminación a temprana edad. Otro grupo de papás básicamente comienzan a tener como ciertos cuestionamientos personales, entonces no se sienten cómodos hablando de esto, ¿sí? Pero y hay algo que dice en ese artículo de la UNICEF que pienso que es muy importante porque esto nos da mucha validez a lo que vamos a hablar hoy, es
lo mejor es empezar a conversar con los hijos sobre estos temas cuando todavía son pequeños, ¿sí? Yo muchas veces, Alexandra, les he dicho acá que uno no puede meter a los hijos en una cajita de cristal creyendo que no van a exponerse al sol, a la sombra, a la lluvia, a la nieve, que una noticia buena, una no tan buena, ¿no? Y el racismo también, digamos, es algo que de una forma u otra nos va a tocar a todos, ¿sí? Entonces, Alexandra, me gustaría que arrancáramos en este punto, que nos contaras tú por qué, digamos, consideras que surgen y se mantienen los prejuicios raciales en tantas familias, Alexandra. Sí, claro, Gina, pues todo lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo. Y justamente esta cajita de cristal, yo quisiera empezar como con una referencia de una serie. Ahí, si alguien tiene Netflix, podrán meterse a Black Mirror y hay un capítulo muy interesante que se llama Arcángel, ¿no? Entonces, con todo esto de la inteligencia artificial, resulta que a la niña, la mamá le mete una camarita, ¿no?, en la cabeza y le censura ciertas cosas a las niñas desde la violencia, ¿no? Entonces, la niña cuando ve, por ejemplo, sangre o groserías o peleas entre los niños, pues no lo puede ver, ¿no? Todo se pixelea ahí. Y cuando crece, la niña pues parece que está descontextualizada, ¿no? De la realidad. Y creo que justamente cuando si nosotros tratamos de evitar temas como el racismo, censurarlos, ¿no? Porque también creo que los niños ahorita están como en esta cuestión tecnológica donde ven mucha información, ¿no? Y claramente, o sea, sus relaciones sociales también los va a hacer entrar en las cuestiones de racismo, ¿no? O sea, y con todas las noticias que influyen, entonces aquí es cómo abordar el tema, ¿no? Y no censurarlos, ¿no? Porque claramente entre mayor información tengan los niños, también hay que ser conscientes de que estos tienen que discriminar, bueno, qué pensar, ¿no? Y qué postura tomar, aunque sean, pues, pequeños, ¿no? Y en esta situación, pues yo creo que en muchas cosas que caen los padres que yo he podido notar es que hay mitos, ¿no? De la participación de los hijos en estos temas. Uno, porque como bien dices, dicen, no, pues que los niños les puede ser difícil entender el racismo, ¿no? La otra, no lo van a poder, bueno, comprender, se sienten incómodos, pero creo que sin una opción que no debe haber en esta cuestión, pues es el silencio, ¿no? En torno a lo que es un tema de los que, como tú bien dices, vamos a estar emergidos por todos lados. Entonces, pues sí me gustaría comenzar, pues, ¿qué es el racismo, no? Y voy a tomar esta definición del el COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación aquí de la Ciudad de México, y nos dice, bueno, el racismo es el odio, es el rechazo, es la exclusión de una persona, ya sea por su color de piel, su origen étnico o su lengua, ¿no? Y que le impide de alguna manera el goce de sus derechos humanos. Y es originado aguas aquí porque es un sentimiento irracional, ¿no? De una superioridad de una persona hacia otra, ¿no? Entonces, esta cuestión, pues, tiene que ver mucho con la familia. ¿Por qué? Porque desde este punto, los niños es el primer encuentro donde, pues, construyen su identidad, ¿no? Es el pilar de una socialización y donde, pues, se van construyendo como ciertos discursos, ¿no? Que están cargados de, pues, que son valores, son hábitos, son costumbres, son tradiciones, y que los son transmitidos por lo que son los padres, los abuelos, los hermanos, ¿no? Y entonces aquí, pues, obviamente los niños van forjando su identidad bajo, bueno, qué piensan los papás acerca de estos temas, ¿no? Y somos como el primer vínculo donde los niños van a aportar, pues, todas estas ideas, ¿no? Por ello que también cuando hablamos de racismo con los niños, pues también es fuerte porque de alguna manera es como cuestionarnos qué estamos haciendo nosotros como padres, ¿no? Porque puede ser que nosotros como padres estemos influyendo en esa reproducción de estereotipos, de discriminación hacia, pues hacia las identidades de otros, ¿no? Como es el color de piel, el origen étnico. Y si algo muy importante creo que eh, resaltar, Gina, es que tanto tú que estás en Colombia como nosotros aquí en México, es que somos sociedades con un pasado colonial, un pasado donde tenemos esta cuestión de que estamos conformados por pueblos indígenas y estamos conformados por pueblos afrodescendientes y una mezcla ahí de ciertos países que han venido y que a la larga también ha traído bastantes secuelas, ¿no? Desde el hecho de que hay diferencias en las cuestiones bueno, los pueblos indígenas y esta cuestión de por qué algunas personas tenemos menos oportunidades que otras. Y las vemos muy claras en esta cuestión de, bueno, por qué vemos que ciertas personas con ciertas cualidades están vinculadas
con ciertos estereotipos, ¿no? Entre qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo, qué es lo pobre, qué es lo rico, quién. Entonces ahí pues los niños claramente se ven incluidos, ¿no? Entonces esta realidad, pues obviamente como padres y también hasta como educadores nos incumbe hablarlas sin censura, ¿no? Con los más pequeños, justamente porque son esponjitas y desde chiquitos pues se van creando ya criterios, ¿no? Que a la larga pues sí es difícil borrarlas si no nos metemos y hablamos con ellos acerca de estos temas. Y digamos, ahorita que decías eso, Alexandra, ¿qué frases, por ejemplo, tú has escuchado que dicen que en México, tal vez hayas escuchado que dicen en otros países, que tal vez, digamos, tú piensas, ok, esto lo que hace es hacer que permanezca a lo largo del tiempo el racismo y los niños las oyen? ¿Cuál frase, digamos, nos puedes compartir que has escuchado que es totalmente racista? Sí, claramente, aquí preparé algunas frases que desde chiquitos las escuchamos, por ejemplo, ¿no? Aquí en México es de, ay, cómo eres indio, ¿no? O sea, así como decir de, ay, cómo eres tonto, cómo eres bárbaro, ¿no? Eh, a los niños cuando nacen, ah, está morenito, pero es bonito, ¿no? Sí, Porque pero, nunca dices, ¿no? sí, Como, o sea, porque nunca dices quizás de un blanco de, ay, está blanquito, pero es bonito, ¿no? El blanquito justamente es bonito, ¿no? Y claramente lo vamos a ver en estos videos donde se comparan a los dos muñecos, ¿no? El moreno y el blanco, ¿no? También está esta cuestión de cásate y desde chiquitos, con una blanca o un blanco para mejorar la raza. O sea, qué fuerte, mejorar, ¿no? ¿no? Sí, La justamente. pregunta es qué es lo que hay que mejorar, ¿no? Porque no es un carro que esté dañado, ni mucho menos. Sí, cuando hablamos de raza, de repente hasta uno dice, bueno, es que me suena más como si fuera un animal, ¿no? Que lo estás clasificando y como humanos clasificando a ver qué vale más o vale menos, como una cosa más, ni como un animal, como una cosa, ¿no? Sí. Y también está esta cuestión de, ay, trae el nopal en la cara, ¿no? O sea, ¿Qué es como significa eso para que trae contextualizar? el nopal, es como, el nopal está muy vinculado hacia lo indígena, ¿no? Entonces el nopal es Ok. como, trae lo tosco en la cara, ¿no? Trae lo feo en la cara. Ah, ok. Ajá. Aquí, Y digamos, de las que, mientras ahí vas leyendo, me acordé que hay varias que también dicen y es, ¿cómo es que dice? Trabaje como negro para vivir como blanco, que eso me parece terriblemente fuerte. No sé si allá la has escuchado alguna vez. O sí, 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 hay sí. otra que dicen que, ay, no, es que tengo el pelo, se me puso el pelo así como el de una negra, como si eso fuera algo malo, ¿no? Una cosa muy, muy fuerte. Y a propósito de lo que nos decías ahorita digamos, nos sigas contando. Hay algo que les iba a compartir más adelante, pero pienso que a lo largo de este espacio podemos verlo. Es coincidencialmente un cuento que compré, digamos, hace poco, que justo toca este tema, que ahorita les compartiré el nombre. Y hablaba un poco, digamos, tú decías, ok, ¿por qué tener, digamos, miedo o cierto rechazo hacia tonos de piel, digamos, distintos al mío, en especial morenos, de raza negra, cuando son nuestros antepasados porque simplemente vinieron a colonizarnos de países europeos, ¿no? O de otro tipo de lugares. Y a propósito de eso, hay un cuento que justamente muestra, quiero mostrarles acá, no sé si puedan ver ahí, Sí, se es ve un claro. mapa que está en tonos de piel de acuerdo a los lugares en los que cada tono, digamos, de piel surgió. ¿Por qué? Porque, digamos, acá dice, los colores de nuestra piel se formaron dependiendo de dónde vivían nuestros ancestros hace miles de años. Nuestros ancestros que vivían en lugares que hacía mucho sol, ¿sí ven? Necesitaban más melanina. Al tener más melanina, por eso es que era un tono de piel más oscuro. Pero nuestros ancestros que vivían en el frío la fueron perdiendo generación tras generación. Miren, por eso hay tonos de pieles más claros, ¿sí? No es que haya algo inferior o superior a, y justamente ahorita que tú decías eso, me parece importante decirles que hay un término que he escuchado que seguramente ustedes en Basta Racismo pues lo han escuchado mucho más y es la supremacía blanca, ¿no? Creer que porque yo soy blanco, yo soy blanca, voy a tener la oportunidad de conseguir el mejor trabajo, las mejores oportunidades. Y miren, a la hora de la verdad, digamos, qué tipo de discursos usamos incluso de forma inconsciente
que pues digamos tengo entendido que eso le llaman microagresiones, que a la hora de la verdad perpetúan ese racismo, ¿sí? Gina, pero digamos, yo no lo hago con mala intención. Algunos estarán viendo esto y pensarán, ok, pero digamos, el objetivo de este espacio de hoy y digamos otro espacio que vamos a tener más adelante con Alexandra es, creemos conciencia, ¿sí? De qué tipo de palabras usamos, no solo con tus hijos, sino en otros contextos. Por ejemplo, aquí dicen una mucho, Alexandra, que es, ay, no, es que estoy muy cansada porque hoy me tocó trabajar como una negra, ¿sí? Y la pregunta es, ¿será que una persona de raza negra también va a decir, ay, no, fue un día terrible, hoy me tocó trabajar como blanca? No, ¿sí? Y aquí no es ver quién tiene más beneficios o no, sino ser conscientes desde mi realidad, desde mi hogar, ¿cómo puedo cambiar eso? Porque yo, Alexandra, muchas veces les he dicho que al cambiar yo, automáticamente comienza a cambiar todo de una forma positiva, ¿sí? Así como pasa con las cosas negativas cuando nos llega un chisme de una persona muy cercana y resulta que esa persona no me lo contó, acá es lo mismo, ¿sí? La idea es perpetuar una crianza que sea respetuosa, pero no podemos hablar de crianza respetuosa si no hay respeto por la diferencia. Sea que Gina usa gafas o sea que X persona tenga un tono de piel más oscuro, ¿sí? Y tal vez algunos piensan, y aquí me gustaría hacerles una aclaración y dirán, Gina, pero es que tú eres blanca y a ti eso no te afecta, ¿no? Y digamos, cuando pensamos así, hacemos es parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Entonces, justamente como padres, lo que se tenía que hacer es, pues, preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos reflejando a los niños y de qué manera también nos podemos informar cada vez más para irnos como quitando estas ideas, estos estereotipos, porque lo más importante aquí para combatir el racismo es informarnos, ¿no? Acerca de, bueno, qué es el racismo y de qué maneras, o sea, no estoy viendo el racismo porque tanto se ha naturalizado, es imposible como verlo en cierto momento, ¿no? Entonces, la información y esta cuestión como estos encuentros aquí de plática acerca de racismo es primordial también para los padres de familia, ¿no? Y digamos, me parece importante contarles que se ha normalizado tanto que incluso si ustedes van a comprar, digamos, una curita cuando se lastiman un dedo y necesitan, digamos, cubrirlo, venden curitas color piel, ¿no? ¿Y por qué digo color piel? Porque tal vez sean el tono de piel de Alexandra, tal vez sean el mío, pero no son el tono de piel de una persona tal vez que sea mestiza o que sea trigueña, decimos aquí en Colombia, o que sea ya mucho más negra, ¿sí? Entonces, ¿cuál tono de piel? ¿Color piel? Digamos, es mejor lo que han hecho algunas marcas. No sé si allá, Alexandra, ya lo han hecho, pero yo he visto aquí en internet que hay algunas marcas que lo que hacen es que para evitar ese tipo de polémicas ahora venden las curitas transparentes, ¿no? Ya no es color piel. Entonces, qué importante es que se den cuenta que hasta ese tipo de cosas tan sencillas, digamos, es bueno ser conscientes y sé que esto puede ser un poco polémico, un poco conflictivo para algunos, ¿cierto? Y quiero decirles algo, y es que coincidencialmente, digamos, este mes, Alexandra, estamos hablando en psicoinfantil adolescente sobre las comparaciones en la crianza, ¿sí? Ningún tipo de comparación trae beneficios, ¿sí? Porque puede que cada uno externamente sea distinto, pero hasta qué punto por criticar o señalar cómo es otra persona por fuera, lo hiero y lo lastimo por dentro, ¿sí? Entonces, ¿cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. a propósito de eso, quiero que hablemos ahora de educar a los hijos desde la igualdad, no desde el racismo. Y es que ahí la UNICEF también decía que
diversos estudios han revelado que hacia los 5 años aproximadamente, para que lo tengan presente, ya se pueden dar señales en los niños o niñas de prejuicio racial, ¿sí? Tratar a las personas de un grupo racial de una forma más favorable o menos favorable que el resto del grupo, ¿sí? Y deben saber que ignorar o evitar este tema, así como otro tipo de temas, no nos ayuda a proteger a la niñez, ¿sí? Digamos que yo sé que muchas veces este tipo de temas, a veces cuando no los tocamos en casa es porque nos asusta, pero si yo los dejo expuestos a mis hijos, a esos prejuicios que existen donde quiera que vivamos, yo muchas veces les he dicho, si no encuentran las respuestas en casa, van a buscarlas en otro lado y puede que en otro lado se expongan a ciertos riesgos, ¿sí? Entonces, todos no los van a tratar de la misma forma respetuosa y amorosa cuando quieran saber sobre ciertas cosas. Entonces, es bueno que tengan ahí eso presente y digamos que los niños que enfrentan el racismo pueden sentirse de cierta forma perdidos, ignorados, ciertas heridas emocionales que yo ya les he hablado en algunas ocasiones y pueden revisarlas en este canal, pero digamos que no entienden lo que está pasando, creen que hay algo mal con ellos, ¿no? Porque los tratan de una forma muy distinta. En su casa puede que tal vez cuando va a la casa de un niño que tiene un tono de piel distinto, tal vez puede que le digan, bueno, puede verse con su amigo, pero no dentro de la casa, no lo puede meter a la casa, o no lo puede meter al apartamento, no lo puede meter a la torre, ¿sí? Eso ya es discriminación. Y para los que no saben, discriminación es tratar diferente a alguien simplemente por cómo se ve. ¿Qué tal que, digamos, Alexandra me tratara a mí mal simplemente porque yo uso gafas y ella no? ¿Será que por eso yo soy menos persona o tengo menos derechos que ella? ¿No? ¿Sí? Porque lo que les decía, esto es un recipiente y el recipiente envejecerá y todo, pero ¿será que a mí no me dolería si me dijera eso? Claro, ¿sí? Y digamos, deben saber que pues esto afecta a su desarrollo y su bienestar a largo plazo. Y ahí rápidamente quiero decirles por grupos de edades que podemos tener presente. Niños menores de 5 años, ya hablábamos que a los 5 comienzan a tener prejuicios raciales contra otros. Digamos que cuando tienen menos de 5 años, los niños empiezan a notar y señalar las diferencias que los rodean. Mamá, ¿por qué él tiene el pelo así y yo no? ¿Por qué él tiene el tono de piel así y yo no? ¿Sí? El famoso por qué que yo sé que a muchos papás asusta. Y pues digamos es bueno usar un lenguaje que sea sencillo de entender para ellos, ¿sí? Porque digamos es bueno reconocer y celebrar esas diferencias, diciéndole cosas como, mi amor, mira, todos somos seres humanos. Algunos tienen un tono de piel, otros tienen otro, ¿sí? Y digamos que no es de huir del tema, porque eso también comienza a generarles la duda, ¿sí? ¿Por qué mis papás no me hablan de eso? ¿No? Se vuelve como un tema oculto del que nunca se habla en casa. Tener una actitud abierta, ¿no? Entonces, digamos que los mueve la curiosidad, no es que te estén preguntando por hacerte sentir mal, ni mucho menos, así como cuando preguntan, ¿por qué tú duermes en la cama con mi papá y yo no? Un día te pueden preguntar, ok, mamá, ¿por qué mi hermano tiene un color de piel distinto al mío? ¿Sí? Entonces, digamos, es bueno actuar de forma justa, es decir, ya más o menos a los 5 años comienzan a entender el término de justicia, es decir, qué significa. Entonces, hablarle de racismo es bueno en el sentido de que sepa que es algo injusto, es algo que es irrespetuoso hacia la persona que lo hacen, ¿sí? ¿Qué tipo de situaciones concretas o ejemplos prácticos, digamos, podemos decirle a mis hijos que sean de racismo? Sí, esas frases, ciertos, digamos, chistes, pero que sean muy sencillos de entenderlo por su edad, ciertos programas, ¿sí? Hay algo que me parece muy poderoso y es que escuchaba hace como 2 meses y es que uno, digamos, pues no sé en México, pero uno tiende a ir acá, digamos, al pasillo de una tienda donde venden muñecos de acción o muñecas, la mayoría de las muñecas son blancas, Blancas. ¿no? O digamos, o un tono de piel más cercano al de Alexandra, ¿sí? Que está con nosotros hoy, pero negras casi no. Digamos, si acaso una que otra, ahora con
con esa diversidad de princesas que tiene Disney, que digamos algunas son morenas, pero es muy escaso, ¿sí? Y justamente escuchaba que decía Gina, ahorita yo quiero tener una muñeca negra y es muy complicado, ¿sí? Digamos, qué importante es tener eso presente. De los 6 a los 11 años, ¿qué podemos mirar? Entonces, ya los niños por la edad tienen la capacidad de hablar de sus emociones, de sus sentimientos, necesitan respuestas, entonces comienzan a preguntar todo, ¿no? Todo es todo. Entonces ya están más expuestos a más información precisamente por que esa curiosidad aumenta, ¿sí? Entonces, Gina, yo como sé qué decirle, las preguntas que te hagas será lo que está preparado para saber, ¿sí? No te va a decir qué gen en el ADN hizo que mi primo tenga ese tono de piel. A esa edad no va a decir eso, ese razonamiento tan elaborado no es propio de esa edad, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, no, es más el susto que uno tiene de papá o de mamá que lo que preguntan, ¿sí? Es mucho más sencillo. Preguntarle qué ha oído en el colegio, que eso lo vamos a hablar en otro espacio, qué ha oído tal vez en televisión, en medios tecnológicos como las redes sociales, ¿sí? Demostrarle, digamos, interés en lo que te va contando del tema, ¿sí? En las conversaciones que tiene. Estar atento a algunos estereotipos que puede escuchar y repite sin darse cuenta, o prejuicios, digamos, raciales, que básicamente, grábense que prejuicios raciales es como si al que señalan le tatuaran aquí una etiqueta, ¿sí? Por ejemplo, que a mí me dijeran 4 ojos, ¿no? Entonces, es como si tuviera acá el letrerito. Entonces, Gina no es Gina, sino es 4 ojos, ¿no? Entonces, qué importante es tener eso presente, hablar de forma abierta, ¿sí? Conversar con honestidad. La idea no es decirle, ah, no, mi amor, no es que todos tengan tonos de piel distintos, sino como decía, que es una psicóloga que escuché a Alexandra que decía, no, es que a mí me preguntaron que por qué tenían tonos de piel distintos y yo le dije que porque él comía muchos chocolates. Sí, digamos que ese tipo de respuestas tan fantasiosas, no, sí, porque no es la realidad, está muy, muy lejano. Si no, digamos, yo sería mucho más oscura, porque yo Claro. comía mucho chocolate. Ya no puedo por salud, pero si no, yo sería mucho más oscura. ¿Sí? Entonces, a partir de los 12 años, que es la muy temida, digamos, adolescencia, ya comienzan a entender ciertos conceptos mucho más abstractos porque este cerebro ya está mucho más formado. No se ha terminado de formar, como ya les he dicho, pero digamos ya te puede argumentar sus opiniones, ¿no? Entonces, puede generar esto, digamos, una lucha tal vez de opiniones entre lo que opinan papás y lo que opino yo. Entonces, saber qué es lo que sabe tu hijo o tu hija, qué sabe el racismo, qué sabe la discriminación, qué ha escuchado, qué le han dicho, ¿sí? Hacerle preguntas. ¿Qué mejor sabe su opinión que hacerle, digamos, preguntas? Pero ojo, cuando él desee, digamos, conversar, no vayas a obligarlo a hablar cuando no quiera y saber qué piensa, ¿sí? Y animarlo, digamos, a actuar. Es decir, por ejemplo, yo muchas veces a Alexandra les digo que cada uno desde su propia realidad puede ser un agente activo de cambio, ¿sí? Entonces, los adolescentes ya, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, en parte por lo que pasó hace un poco más de un año con George Floyd, muchos de los que hicieron viral eso, ¿quiénes fueron? Pregúntate, ¿quién usa más las redes sociales? Exacto, los adolescentes. Entonces ellos hicieron eso viral no simplemente porque sí, sino porque les pareció muy injusto todo lo que vivió esa persona, ¿sí? Que si, digamos, no sabes, esa persona, digamos, tenía una frase que se hizo muy común, es no puedo respirar, porque 2 policías de forma arbitraria en Estados Unidos comenzaron digamos, lo pusieron contra el suelo, lo cogieron de una forma tan fuerte que se le fue literal el aire. Entonces quedó ahí y la gente decía, suéltelo, que lo está lastimando. No pasó, ¿sí? Entonces por eso es que eso se hizo, digamos, muy, muy, muy conocido el año pasado. En los 12 años en adelante también es bueno que tengamos presente, ok, cuál es su participación o su opinión del tema, pero que sea desde el respeto. Ojo, porque si bien mi hijo no sale con carteles a protestar por este tema, ¿qué opinión expresa él en redes sociales? ¿Sí? Es algo que
mantenga o perpetúe ese racismo o es algo que movilice a un cambio positivo, ¿sí? A que tengamos una cultura antirracista, ¿sí? Entonces, porque no es solo que se interese por ese tipo de cosas, sino cuál es la postura que comienza a tomar, ¿sí? Entonces, digamos que es la última oportunidad que tenemos para que sea algo lo más respetuoso posible. Entonces, en este punto me gustaría, Alexandra, que tú nos contaras por qué consideras que les cuesta tanto trabajo educar en igualdad y no desde el racismo a tantas familias. Claro, no, y en esta última parte, Gina, que acabas de decir, o bien mi hijo puede ser un cambio, o el otro, ¿no? Tener muchos comentarios racistas, también el otro punto es ser una persona pasiva, ¿no? O sea, un adolescente que le valga, ¿no? Estos temas, pues también hay ese punto de, a ver, ¿por qué le está valiendo, ¿no? Si es también un problema que engloba todo lo que los circunda, ¿no? O sea, su realidad, pues ahí también es preocupante ahí para los padres. Los niños tengan un pensamiento más cuidadoso, más crítico y reflexivo, ¿no? Y que también los ayuda a solucionar problemas de la vida cotidiana. Es decir, que si ellos se encuentran en la escuela de, oye, mamá, fíjate que hoy atacaron a cierto niño por su color de piel, bueno, no, antes de decirle, ay, eso está mal, ¿no? Bueno, ¿tú qué piensas, no? O sea, ¿por qué crees que sucedió eso, no? O sea, hasta, ¿cuáles crees que sean las consecuencias? ¿Cómo crees que se sintió el niño? Y justamente si uno les va preguntando esto, aquí sacas también los valores del niño, porque justamente él lo que puede pensar, bueno, si yo me pongo en el lugar del otro, eso es una empatía y lo necesitan, yo me sentiría así, entonces pienso, por lo tanto, si yo fuera el niño que lo atacaron por su color de piel, me sentiría triste. Nos van formando un criterio reflexivo a partir de esta filosofía, pero es algo que es importante dejarlos expresarse, ¿no? Dejarlos cuestionarse todo lo que tienen, todo lo que pasa a su alrededor. Pero justamente si nosotros cortamos ahí, fraccionamos esta pues belleza de pensamiento que tienen los niños desde muy pequeños y de lo cual nosotros, esas preguntas jamás deberían acabar, o sea, debemos ser adultos y llegar con miles de cuestionamientos para nunca, como se dice, como ser pasivos, ¿no? Ante la realidad que nos encontramos siempre, ¿no? También este autor de la filosofía infantil nos dice que si nosotros dejamos preguntar a los niños, obviamente siempre va a haber un cuestionamiento ético, es decir, donde involucra los valores humanos y normas de conducta. Entonces, si yo quiero traer a colación este video donde le dicen a los niños, bueno, ¿quién es el bueno y quién es el malo, no? En dos hay muñecos, un blanco y un moreno, ¿no? Entonces, esa cuestión de decir quién es el bueno es también una cuestión muy filosófica, ¿no? Que deben ver los niños, bueno, ¿qué es, primero, qué es lo bueno, ¿no? Y qué es lo malo según para ellos, ¿no? Y dejarlos que fluyan a partir de lo que conocen y lo que han experimentado allá afuera. Asimismo, también nos va a decir este autor que dejarlos cuestionarse también va a traer un cuestionamiento estético, ¿no? Es decir, ¿qué es la belleza? Y justamente, ¿no? En el video, ¿no? Que les preguntan, bueno, tienes un muñeco blanco, un muñeco moreno, ¿cuál es el bonito? Entonces todos escogen el blanco, ¿no? Entonces tú les preguntaras a los niños, a ver, pero ¿por qué es la belleza para ti? Aguas, porque ahí creo que hasta los niños te traerían nuevas respuestas que tú te las esperas y podrían incluso hasta cambiar su forma de pensar porque ese muñeco blanco lo están viendo como algo bello, ¿no? Y el moreno algo feo, incluso cuando ellos son morenos. Entonces, a veces, digamos, esa mirada como tan pura, tan inocente que tienen desde la infancia las personas, a veces con cierto tipo de prejuicios, uno termina como matando esa magia que tiene un poco esa etapa, ¿no? Entonces, luego, digamos, pasa el tiempo y son personas que son adultos y tal vez, digamos, puede que terminen criticando todo lo de los demás porque es de los demás y no mío, ¿no? Entonces, que su pelo, que su tono de piel, que su color de ojos, ¿no? Entonces... Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più?
digamos, entonces que hablemos ahora de permitir que esos hijos conozcan la diversidad que los rodea y que aprendan a amarla, que aprendan a respetarla. No solamente, digamos, a tolerarla, porque ahí es cuando se vuelven adultos que tal vez tú que nos estás viendo has oído, Alexandra, también que terminan siendo personas que hacen como una especie de cacería, así como en la época de los nazis, que ven personas de otra raza y las golpean, las matan incluso, ¿sí? ¿Cuántos casos no se oyen en Estados Unidos? Muchos. En países como México, hace poco, digamos, hace unos meses, se escuchó uno de una chica que fue muy, digamos, nombrado por medios de comunicación, pero habrá más. ¿Cuántos, digamos, no se han escuchado, por ejemplo, en Colombia? Los que estén acá saben con, digamos, ese tipo de los bloqueos, las marchas y demás, ¿sí? Y simplemente porque por fuera se ve distinto, ¿sí? Entonces, es bueno que procures que tu hijo, que tu hija empiece a conocer diferentes culturas y le presentes personas, si es posible, de otras razas, de otros orígenes étnicos, ¿sí? Mostré ahorita un mapa. De acuerdo a los lugares donde uno vive, es normalmente donde están los tonos de piel. Digamos, en Bogotá, por ejemplo, como es un lugar en la mayoría del año muy frío y pues está a una altura, digamos, muy alta por encima del mar, pues la mayoría de las personas son de un tono de piel muy similar al mío. ¿Quieres que tu hijo conozca a otras personas? Ok, llevémoslo a un lugar caluroso, por ejemplo, que hay personas ya, digamos, más trigueñas o más mestizas, que tienen raza más negra, para que los conozca, ¿sí? Pero ojo, esto no es como, digamos, como si viéramos, ay, que conozca eso y ya, como si le mostráramos algo así raro. No, sino que, mira, es la oportunidad perfecta de que le enseñes que todos por fuera somos distintos. Decirle, mira, mi amor, mamá tiene el pelo liso, esa mujer tiene el pelo rizado, chino, como dicen en México, ¿sí? Mira que papá tiene el pelo rubio, o tal vez tiene el pelo negro, y mira que ese señor tiene el pelo gris, ¿sí? Mamá tiene los ojos tal vez verdes, mira que esa persona, ese niño, tiene los ojos más oscuros, ¿sí? Y es una oportunidad muy valiosa que es bueno que no perdamos porque digamos que esas interacciones positivas desde edades muy tempranas van a hacer que se reduzcan esos prejuicios en tus hijos desde muy pequeños, que se promuevan amistades entre miembros de distintos grupos, que digamos comiencen a tener curiosidad porque van a decir, ay, yo quiero saber por qué, dónde creció él y dónde crecí yo y para saber por qué su tono de piel no es igual al mío. Van a aprender un poquito, pueden aprender un poquito de historia, ¿sí? Ver películas que ilustren ese trato igualitario entre personas de diferentes razas, ¿sí? Y digamos que ya cuando son películas que hablan de cosas históricas sobre la esclavitud y eso, pilas con qué edades se las colocan, porque en niños no es que sea muy recomendable ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las películas que me gusta mucho a mí mencionar de Disney, que es mi favorita, es, ahí está, ¿cómo es que se llama? La princesa y el sapo. No sé si Alexandra te la ha visto. Que digamos, si no te la has visto, que nos estás viendo, ve y búscala. Es una princesa. Digamos, Disney ya había tenido una princesa que era morena, que era Pocahontas, pero en esta, digamos, tuvo un protagonismo mucho más fuerte, pienso yo. Y es, digamos, es una chica que básicamente estaba reuniendo monedas y billetes para comprar el restaurante que tanto quería su papá y, digamos, él no pudo materializar mientras vivió. Y ella, digamos que puede mostrarte diferentes formas en las que se mantiene ese racismo y cómo ella, ok, tiene sentimientos, tiene pensamientos, también tiene sueños y tiene derechos a realizarlos. No solo porque se vea distinta, no puede hacerlo. Hay algo que me parece genial, es la mamá, digamos, era costurera y es importante que sepas que la mamá donde era costurera, el señor, digamos que tenía mucho dinero y tenía una niña. Y la protagonista de la película y la otra niña, la hija del señor, se hicieron muy amigas desde pequeñas y eran de tonos de piel distintos. La protagonista, raza negra. La otra niña, blanca,
rubia, ojos azules, ¿sí? Ojos verdes, si quieres colocarle. Y digamos qué importante es eso, porque había un trato igual, ¿sí? Se jugaban como jugar una niña con cualquier niño, ¿sí? No es que, ay, no juegues esto o jueguen a distancia porque ella es negra, ¿no? ¿Sí? Entonces, qué bonito es ver ese tipo de contenidos para educarlos en que no importa yo por fuera cómo soy, sino digamos que por dentro todos tenemos, digamos en general lo mismo. Tenemos corazón, pulmones, estómago, ¿sí? En fin, ¿sí? A todos nos corre sangre por las venas. Todos tenemos un cerebro, ¿sí? Y digamos, a propósito de eso, quiero ahora sí contarles del libro que les mostré hace rato y se llama Nuestra piel arcoíris, de Manuela Molina, que es un cuento que ella es una psicóloga colombiana que el que ella habla de la riqueza, las diferencias y cómo todos somos distintos por fuera, pero podemos unirnos como seres humanos y permite que puedan abordar esa conversación tan temida del racismo en primera infancia. ¿Sí? Entonces voy a mostrarles algunas partes para que se antojen y lo consigan. Yo igual les voy a contar abajo dónde lo pueden conseguir. Entonces, miren lo que dice acá. Dice, como en el cielo, nuestra piel forma un arco iris. ¿Sí se dan cuenta? Y no por eso es que unos sean más, otros sean menos, no. Miren otra parte que tiene aquí que me parece hermosa. Dice, así como en un jardín de rosas, hay tulipanes, hay girasoles, todas siguen siendo flores. Y luego dice, así en la humanidad hay diferentes culturas y diferentes colores. Y miren cómo toca entonces el tema del racismo. Dice, hay personas que olvidaron esta verdad y rechazan a quienes les parecen diferentes. Es como si tuvieran sus gafas sucias y no pudieran ver con claridad, ¿sí? Claro. Y miren cómo le explica de bonito este libro a los niños los prejuicios, porque ese es un cuento, digamos, infantil para leerle a los niños. Dice, tienen creencias falsas que se llaman prejuicios. Piensan que por el color de piel las personas son malvadas, peligrosas, ¿cuántas veces pensamos esto mucho? O poca cosa, es decir, que yo soy menos por ser tal vez de cierto tono de piel, ¿sí? Entonces, yo igual en la descripción les voy a dejar donde lo pueden conseguir. Pienso que este tipo de recursos son los que valen la pena en lugar de promover, digamos, contenidos que hagan que mis hijos crean que hay que tratar mal o de forma desigual a los que son distintos a mí. Y aquí hay algo que quiero compartirles muy personal y es que, digamos, yo, digamos, terminé el colegio, los últimos 6, 7 años, los hice en un lugar, digamos, mucho más cerca al nivel del mar, ¿sí? En Cartagena, para los que, digamos, están acá en Colombia, que es, digamos, ahí hay playa y todo. ¿Qué es importante? Digamos que la mayoría de las personas eran morenas o eran negras. Cuando yo entré al colegio, eran pocos los que eran, digamos, de mi tono de piel. Entonces ahí la que se sintió distinta fui yo, ¿sí? Fue difícil adaptarme porque obviamente yo no hablaba igual a ellos, yo no me relacionaba igual a ellos. ¿Y por qué quiero decirte esto? Porque cada uno desde su realidad en algún momento se ha sentido distinto. A veces pensamos que esto solo le sucede a los de raza negra, y cuántas veces tal vez tú te has sentido discriminado por ser blanco, o porque tal vez, digamos, a ti se te han dado ciertas oportunidades que a otros no, ¿sí? Entonces, qué importante es tener esto presente porque a la hora de la verdad todos vivimos la vida de una forma distinta, sí, pero mira lo que decía acá, que pues los prejuicios es como si yo tuviera algo en las gafas que me impide ver la realidad, ¿sí? Y cuando yo, digamos, estuve en ese momento en el colegio, no voy a decir que fue fácil, pero digamos que poco a poco hubo un trato que fue cada día más respetuoso de ellos hacia mí y de mí hacia ellos. Para ambos fue una experiencia totalmente nueva. Para ellos,
porque digamos normalmente uno inicia en el colegio desde muy chiquito, en jardín, prejardín, kinder, y ahí hasta que termine. Y digamos, para mí, porque yo nací en un lugar totalmente distinto a ellos, ¿sí? Si bien yo vivo en Colombia desde los 10 años, yo nací en México. Y digamos, pues de México a Cartagena el lenguaje es muy distinto. Entonces, si te das cuenta, racismo no es solo que haya diferencias por el color de piel, sino tal vez por el lenguaje. Muchas veces, digamos, fue difícil para mí entenderles porque yo usaba palabras muy distintas y yo nunca había tenido una oportunidad de compartir con personas de forma tan directa que fueran de raza negra, ¿sí? Y esto, digamos, le abre a uno mucho más el panorama para entender que, ok, todos no son igual a mí y eso es cierto, pero también es cierto que no por eso son más o menos que yo, ¿sí? Todos merecemos, digamos, un trato que sea respetuoso. Y me gustaría aquí, Alexandra, que nos contaras, ¿tú por qué consideras que les cuesta tanto trabajo educar a las familias para que reconozcan esas diversidades y aprendan a amar y respetar sus hijos esas diversidades? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, bueno, aquí creo que es importante traer nuevamente este pasado colonial que yo te decía en un principio, ¿no? Yo la verdad, así como tú tienes las experiencias en la infancia, yo también tengo experiencias en la infancia acerca de, sí, justamente, ¿no? Como entre niños, o sea, chiquitos, o sea, estamos hablando de 8, 9 años, y determinas los colores como eran en el pasado, fíjate, ¿no? En el pasado se tenía una escala, ¿no? Ahí luego lo ven en la historia de si eras, esta cuestión, mulato, eras esclavo, ¿no? Pero si eras un tono más moreno, quizás te dedicabas como a la servidumbre, ¿no? Pero si eras blanco, tenías la oportunidad de ser, no sé, rico, o rey, o lo que quieras, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esto en la primaria era algo muy, muy parecido como con estas cuestiones de escala, ¿no? Clasificación que antes se vivían en la historia, ¿no? De nuestros países. Porque cuando éramos niños, yo tenía compañeras que eran más morenas que yo, y alguien quizás un poquito más clarito le decía, es que tú vas a ser sirvienta, ¿no? Por tu color de piel. O tú no vas a, o tú eres pobre por tu color de piel, o tú eres ratero por tu color de piel, ¿no? O tu papá de robar por el color de piel. Entonces, estas cuestiones qué difíciles son cuando parece que justamente no se perpetúa la historia y se naturaliza este vocablo tan fácil hasta en los niños, ¿no? Entonces, esta cuestión también de hacer diverso la oportunidad también de la vida de los niños es que también, así como tú recomiendas este libro, se tomen materiales que también nos hablen de historias que vayan más allá de estereotipos, ¿no? Porque luego encontramos de que el moreno siempre va a ser quizás el criminal en la historia, ¿no? Entonces, si hay cuentos donde nos puedan hablar que alguien quizás que es negro o afrodescendiente ejerció otra cuestión que a su tiempo pues no le era bien vista, pues también es bueno que los niños se vayan viendo de que no todos vamos a estar aquí justamente, ¿no? Etiquetados por color de piel y quizás profesión, ¿no? Color de piel y quizás valores, ¿no? Entonces, es bueno también encontrar, como tú dices, en películas, historias que cambien estos roles, ¿no? Historias que también cuestionen estos roles, historias que nos hablen de mujeres y hombres, ¿no? Que a pesar del color de piel hay otras cosas que contar más allá de, sí, servidumbre, esclavitud, violento. Entonces, si a los niños no les exponemos hasta esas diferencias, las van a seguir perpetuando, ¿no? Y como bien lo hacen en los experimentos, luego los niños dicen, bueno, ¿quién es el violento de estos dos, no? Dicen, no, pues el negro es el violento, ¿no? Entonces, sí, pero ¿en qué momento lo aprendió? Bueno, ¿en qué momento también el niño no está expuesto a otras realidades, a otras historias que le cuenten que se puede ir más allá y se deben romper estos prejuicios, ¿no? Entonces, es difícil, creo que cuando no nos meten en otras historias, como bien te decía, en otras realidades, cuando no nos cambian estos discursos desde la familia, ¿no? Desde los cuentos, desde las películas, incluso, bien me decías tú hace ratito, ¿no? Los curitas, ¿no? Ahorita creo que ya se están manejando estos colores de piel, ¿no? Que ya hay ahora así como colores de piel, ¿no? De la marca Crayola, ¿no? Ya te maneja desde el blanco a... Sí, hay unas crayolas que son multirraciales, que igual yo para hablar de este tema por ahí lo encontré y
Igual yo se los comparto aquí abajo por si las quieren conseguir, que las venden en Amazon y en varios lugares de diferentes tonos de piel. Sí, eso me De pareció diferentes. genial. Y justamente son los materiales de los que tú hablas, ¿no? O sea, que dices, ya van cambiando el discurso que tanto tiempo pues, nos ha como gobernado a las familias, a los niños, ¿no? Veía yo un video donde es un papá, pues, de color negro y la niña, pues, es negra, su hija, y le dice, elige el color carnita, ¿no? Entonces le pone aquí diversos colores y la niña agarra el más clarito y le dice, bueno, pero ¿por qué no agarras el negro? Dice, porque no es color carnita. Entonces, Sí, y él le pregunta, pero tú eres negra, o sea, ¿por qué no puedes decir que es color carne? Entonces, es bien importante que acerquemos a la diversidad a los niños, pues desde estas cosillas tan chiquitas que parecen como, digo, ¿no? Parecen de repente insignificantes, pero no lo son, sí. o sea, desde Mira los lo curioso materiales. que muchas personas creen que a veces este tipo de cosas son como cosas sin importancia. Ay, no, pero es que ahora molestan por todo, ahora resulta que hasta una cura es malo. Y aquí, digamos, quiero aprovechar la oportunidad con lo que nos dices, Alexandra, de aclarar a todos los que nos ven, y es, sepan que aquí no es que, digamos, se esté satanizando nada, pero seamos conscientes que si yo cada día puedo dar un trato más respetuoso hacia los demás, ¿por qué no hacerlo? Y seamos conscientes que hablar de este tipo de temas con los hijos, tengan la edad que tengan, no es nada malo. Al contrario, si queremos que sean el futuro y que sean un futuro mucho más respetuoso, pues es bueno que sepan que, como dice el cuento, nuestra piel forma un arco iris. Y, y Alexandra, digamos, ahí me corregirá o no, pero cuando llueve y aparece el arco iris, uno no dice, ay, tan bonito el rojo, lástima que está ahí el verde. Claro, ¿no? Está muy lindo el morado, aunque el verde esté ahí al ladito. ¿Por qué? Porque el arco iris es bello en sí, por todos los colores que lo conforman. Qué bonito que comencemos a enseñarles a esos hijos desde pequeños este tipo de cosas, porque sepan que a la hora de la verdad podemos educar en el respeto. Y este tipo de espacios, este tipo de herramientas como este libro, que pues igual yo les comparto más detalles en la descripción donde lo pueden encontrar, nos enseñan algo con lo que quiero que comencemos a cerrar, y es, todos somos diferentes por fuera. Ya muchas veces te he dicho acá que, digamos, el recipiente por fuera es distinto, ¿sí? Hay personas que tienen el pelo más largo que otros, algunas no tienen cabello, unos usan gafas, otros lentes de contacto, otros no usan, unos tienen braques o algún tipo de ortodoncia en la boca, otros no. Algunos tienen un tono de piel más claro, otros tienen un tono de piel más oscuro, algunos tienen las manos más grandes, otros tienen las manos más pequeñas, algunos son más altos, otros son más bajitos, algunos son más delgados, otros son más gordos. En fin, sí, digamos, podría irme toda una vida en esas diferencias. Y todos somos diferentes por fuera. Cada uno tiene un color de piel, ¿cierto? Pero eso no significa que exista algunos que por su tono de piel merezca la abundancia, merezca el respeto, y el resto no, ¿sí? Si bien muchos de este tipo de microagresiones, eh, como por ejemplo los prejuicios raciales, se promovieron porque, por ejemplo, en la época en la que existía la esclavitud en países como México, como Colombia y demás, todos eran de raza negra y venían aquí, digamos, como nos decía Alexandra, a colonizar, los trataban mal, les pagaban mal, incluso a veces se llevaban sus recursos, ¿no? Y eso se fue manteniendo a lo largo de los años y se terminó traduciendo en frases como, ay no, está bonito aunque sea negrito, este pelo está horrible, venga y me lo aliso, ¿no? Qué bonito es que, digamos, si yo quiero que mis hijos aprendan a amarse a sí mismos, es bueno también enseñarles a amar a otros, ¿sí? No importa cómo se vea, ¿sí? No importa eso. Digamos que a veces los medios de comunicación le venden a uno mucho como esa imagen ideal, ¿no? Y resulta que entonces, si Gina no es con estas características, entonces no es exitosa, ¿no? Pero miren que eso no es así. Y a la hora de la verdad, si lo cambiamos en el discurso que usamos incluso con esos hijos, incluso en los cuentos que les leemos,
¿sí? Digamos que es bueno tener eso ahí como presente. Y para cerrar, me gustaría, Alexandra, que nos cuentes, eh, sé que Basta Racismo tiene un podcast, me gustaría que nos contara sobre eso, a quién está dirigido, qué, digamos, brindan en ese espacio, donde podemos escucharlo. Claro, Gina, pues en Basta Racismo MX hemos ahora sí abarcado bastantes redes sociales, bastantes plataformas, y en esto Spotify y también YouTube nos pueden encontrar como Basta Racismo MX. Y ahí pues va a encontrar una serie, bueno, sobre todo en el playlist, nos puede encontrar una serie de capítulos donde abordamos diferentes temas del racismo, ¿no? Hasta ahorita llevamos 4 capítulos donde abordamos desde la historia de México un poquito, cuestionarnos también ideales de belleza, como bien lo dices, y pues próximamente iremos abarcando también temas de educación, temas de cómo pues ha sido todas estas secuelas, ¿no? Del racismo. O sea, tocamos diversos temas alrededor de 25, 30 minutos, ¿no? Entonces, como bien les decía, creo que parte de nuestra responsabilidad como adultos y como padres de familia, pues es informarnos, ¿no? Y en este sentido es ir buscando quién nos puede informar más o menos para romper estereotipos o bien enriquecernos con otras ideas, ¿no? Que se tienen acerca de esta cuestión del racismo y cómo la hemos vivido en diferentes países, ¿no? Porque yo creo que también Colombia tiene sus particularidades, ¿no? En cuestión de toda su historia, también creo que tienen más porcentaje de personas afrodescendientes allá que aquí en México, que en México las tenemos, pero todavía hay más porcentaje allá. Y pues bueno, ¿no? Siempre recordar también, como bien lo decías, que esta diversidad, o sea, no es que queramos todos iguales, porque va a ser imposible, ¿no? Pero justamente de las diferencias se debe sacar esta ganancia de la riqueza cultural, la riqueza por las lenguas, la riqueza por lo diferente, ¿no? O sea, nunca debemos estar cerrados a que cuando aceptar la diferencia es aceptar también un mundo lleno de posibilidades, pero también que nos enriquecen a esto, ¿no? Como humanidad, ¿no? Y que esto también debe ser transferido a los niños, a los hijos desde muy pequeños, ¿no? Si queremos justamente que las situaciones que actualmente nos perjudican, pues vayan cambiando poco a poco, ¿no? O sea, vemos las noticias, hay muchísimos problemas y muchos de ellos también empiezan desde casa, ¿no? Entonces, ahí, ojo, y pues los invito a que sigan pues ahí nuestro canal, que sigan viendo este tipo de colaboraciones que siempre pues son bastante importantes para informarnos, ¿no? Sí, nuevamente, pues gracias por haber estado aquí con nosotros, Alexandra. Ahí ya, digamos, pronto les estaré contando otro espacio que vamos a tener con ella, porque este tema da para muchos espacios como este, para ir despertando esa conciencia de todos. Y cuando digo todos, también me incluyo a mí, porque a la hora de la verdad, siempre con las personas que vienen acá a este espacio, pues también aprendo yo un poquito más. Entonces, pensemos cómo desde la realidad de cada uno de nosotros podemos ser agentes activos de un cambio positivo, ¿sí? De que ese racismo sea, en algún momento, los niños pregunten, papá, ¿y qué es racismo? Porque, digamos, es algo del pasado y ya no existe. Qué bonito, digamos, pensar en eso, pero no solo pensémoslo desde la fantasía, sino volvámoslo realidad con esos, digamos, discursos, ese lenguaje, esas palabras, esas frases, esos dichos, esos refranes que, digamos, que sean en casa, que sean desde el respeto, que sean desde un trato, digamos, igual a todas las personas, ¿sí? Entonces, que se les valore por lo que hay en su cabeza y en su corazón, no por de qué color es su piel. Entonces, qué importante es que tengamos eso presente y lo que yo les digo siempre, recordemos que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Nuevamente, Alexandra, gracias por estar acá y seguimos entonces aprendiendo juntos, familias. Un abrazo. Chao. Sí, hasta luego.